La costumbre. En República Dominicana, país de donde vengo, hubo un tiempo una campaña publicitaria de un periódico que el encabezado era, pues tú no leíste la última hora. Y la idea era la siguiente: había un señor, eran muchos comerciales, pero este es uno de los que todavía tengo en mi cabeza. Era un señor que andaba con todo lo necesario para festejar su juego de béisbol. Andaba con, ¿cómo le llaman aquí a esto? Con eso, andaba con una de esas, andaba con sus, de los que usan las porritas, con su uniforme, todo preparado para el juego. Pero él estaba sentado afuera del estadio, esperando que las demás personas llegaran, y era la hora del juego, pero no llegaba nadie. Y en eso pasa el seguridad del estadio y lo ve sentado y le pregunta que qué hace ahí. Él dice, pues vengo al juego. Y él le dice, tú no leíste la última hora, el juego se suspendió. Y entonces la idea era esa: gente que estaba preparada para una fiesta, pero que estaba fuera de la casa esperando que llegaran la gente que iban a festejar, y alguien se le acercaba y le decía, y tú no leíste la última hora, la fiesta se suspendió. Yo no sé si tú entiendes por dónde voy. Lo que estamos viviendo ahora, y no estoy hablando nada más de la pandemia, estoy hablando de todo lo que estamos viviendo ahora, ya viene en la Biblia. El pastor ha estado hablando todos estos meses, en los estudios, en las prédicas, en todo momento ha estado hablando de que estas situaciones no son un asunto de que a Dios se le escapó, que Satanás está dominando el juego, sino que todo esto estaba escrito desde antes. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos en los que si no estamos apercibidos, si no entendemos lo que Dios ha establecido en su palabra, puede ser que nos suceda igual que esa persona. ¿Tú no leíste la última hora? ¿No leíste la palabra de Dios? Todo eso está escrito en Mateo 24. Todo eso está escrito en Apocalipsis. Es más, desde antes Daniel habló de eso. Y hoy yo quiero recordarte, porque yo sé que tú lo sabes, algo que viene en la palabra de Dios. Así que yo quiero que tú primero ores conmigo y le digamos a Dios, Señor, yo soy buena tierra y tu palabra es buena semilla. Y como yo soy buena tierra y tu palabra es buena semilla, tiene que dar buenos frutos. Entonces yo espero que por medio de tu palabra tú me hagas entender lo que todavía no he entendido y recordarme lo que se me ha olvidado. ¿Cómo ves si inclinamos nuestro rostro y oramos de esa manera? Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Jesús decía, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Me encanta pensar que no vamos hacia la victoria, sino que peleamos desde la victoria, porque tú, Jesús, ya venciste al mundo. En esta tarde, mañana tarde, nosotros queremos venimos delante de tu presencia, Dios, para decirte que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo use tu palabra para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Que como tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra, Señor, ella dé fruto. Padre, que todo pensamiento, todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios en nuestras vidas, sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Danos oídos para oír y corazón para recibir. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que la pongamos en práctica, Padre eterno. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos en los que como iglesia, Señor, deberíamos estar apercibidos, no andando como de noche, no andando como de día, Señor, no andando, Señor, en nuestros propios deleites, no entendiendo las cosas como nosotros queremos, sino como vienen en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica el nombre de Cristo. Espíritu Santo, que el nombre de Cristo sea levantado en este tiempo. Amén y amén. Y amén. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, 10 en adelante. Todos conocemos la armadura de Dios. Y dice, ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo.
Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. No sé cómo estás tomando este tiempo. El tiempo de la pandemia, no sé si lo tomaste para descansar, si lo tomaste para hacer cosas que no había hecho, para restaurar tu casa, para aquellas cositas que se habían descuidado, tomarle y ponerle en orden, o simplemente esperaste de brazo cruzado a que dijeran que las cosas ya iban a cambiar. De hecho, pensar que hoy las iglesias tienen ya libertad para hacer los cultos, nos pudiera hacer pensar que las cosas van a mejorar. Pero lo que me recuerda a esto es que la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. Esto es solamente un entrenamiento. Porque va a venir un tiempo mucho más difícil en el que no podremos ni siquiera en nuestra casa adorar a Dios. Porque en este tiempo ha sido perfecto con el tema de las redes sociales. O sea, no vinimos a la iglesia, pero el pastor todos los domingos y entre semana estaba compartiendo. Y es como si hubiésemos estado en la iglesia, lo único que un poco más cómodo, quizás en pijama, quizás todavía desayunando o comiendo, a diferencia del templo. Yo sé que hay mucha gente que se alegra con que hayan abierto las iglesias porque van a volver a la casa de Dios, pero va a venir un tiempo mucho más difícil en el que ni eso vamos a poder hacer. Hace mucho tiempo vengo sintiendo en mi corazón que algo va a pasar y no soy profeta. Pero yo siempre le digo a Dios, yo quiero ser parte de lo que viene. Ahora, Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Que lo que se avecina no es un asunto de un gobierno ni un vecino que se está levantando en contra de la iglesia, ni que los doctores, ni que hay un plan satánico, ni un orden mundial que quiere afectarnos, sino que desde mucho antes ya estaba orquestado este tiempo. Un tiempo en el que como creyentes deberíamos tomar la batuta y caminar, como dice Marcela siempre, al nivel del nombre de un cristiano. Quiero que entiendas esto. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que le llamó, al que le escogió como soldado. Dice que el labrador, para disfrutar de los frutos, primero tiene que fajarse, aflojar la tierra, a regar las plantitas, a sembrar, a cuidar, y luego tiene la dicha de ser el primero de comer. El deportista, el atleta, tiene que pasarse mucho tiempo entrenando antes de obtener un premio. La vida cristiana es igual. Jesús decía respecto a las leyes, todas las leyes en estas dos se resumen: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Cuando yo leo a Efesios 6, es como si todo lo que tiene que ver con guardar la vida cristiana se resumiera en el tema de la armadura de Dios. Es como si todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, para estar fortalecidos como cristianos, se guardara en estos pequeños párrafos. El asunto es que muchos hemos tomado la armadura de Dios como una oración, de esas que vienen en hojitas, que la leo en la mañana y ya con eso tengo la armadura de Dios. Pero cuando tú lees a profundidad la armadura de Dios, te das cuenta que la armadura de Dios es un estilo de vida. No es algo que yo oro y automáticamente, como los centuriones o como el tipo ese Iron Man, se te pega en el cuerpo. Sino que es algo que con el ejercicio se va perfeccionando. Con el día a día, con los afanes, con las situaciones, con lo que me pasa alrededor,
esa armadura va tomando poder y va tomando fuerza. Mientras más en práctica la pongo, más resistente se hace. Cuando yo estaba preparando la prédica que había hablado con el pastor, iba a hablar de otra cosa. Pero antes de ayer, no recuerdo bien, creo que antes de ayer, voy al 7-Eleven que está en la esquina de mi casa y entrando a la tienda viene una señora con su niño y cuando me vio, mínimo vio al diablo. La señora retrocedió, casi resbala en el piso, agarró a su niño por el brazo y se movió al otro pasillo. Y yo me sorprendí, porque a veces Marcela me dice, Bernabé, no vayas en chancla, ni pantalones cortos o camiseta a la tienda, porque la gente como te ve, te evalúa. Yo digo, ok, está bien, esa no era la situación, yo no fui en pantalones cortos, no fui con camiseta. ¿Por qué esa señora actuó de esa manera? Y me quedé dando mente, y en un momento empezaron a salirme lágrimas. Y todo el día me la pasé triste, con un dolor en el corazón, porque yo decía, ¿por qué esa señora actuó de esa manera? Y entienda que no es la primera vez que pasa. Pero ese día, un dardo llegó al corazón y me dañó todo el día estuve en ese momento pensando por qué esa señora actuó de esa manera. Y pensaba en la situación, no, quizás fue que había alguien más feo que yo detrás de mí. Y ella lo vio y se asustó, pero pensaba también que cuando yo salí del pasillo, ella regresó otra vez al pasillo a buscar lo que iba a comprar. Entonces definitivamente su actuación fue por mí. ¿Y qué tiene que ver pan con mantequilla? Simple, que cuando tú lo analizas te das cuenta la manera. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. A veces pensamos que la aflicción va a venir por el coronavirus, pero no. Puede que venga por la señora con el niño en el 7. Un dardo es algo muy pequeño que en aquel entonces venía encendido, tenía fuego, lo lanzaban y la única manera de detenerlo era con un escudo de madera. El escudo de madera se podía romper con un espadazo, pero era excelente para detener los dardos. ¿Por qué? Porque un dardo venía, se clavaba y te daba tiempo a apagarlo. Y así es la fe. La fe toma la forma de la situación en la que estás. Dice Hebreo, después la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicen algunos que es como que yo tengo el título de una propiedad debajo de mis pies, aunque no la tenga en mis manos. Es tal seguridad. La fe que Dios ha puesto en nosotros, que ni siquiera es de nosotros, pues es don de Dios. Es para que nosotros en medio de situaciones podamos recurrir a ella y entender que esa fe nos hace firmes. Que los planes de Satanás tienen que detenerse ante esa fe. Pero analicemos completamente la armadura. La armadura no consiste solamente en un calzado del evangelio, que yo ando por la calle predicando a tiempo y fuera de tiempo, pero todo lo demás en la casa. No tiene que ver solamente con una palabra que yo la uso en cualquier momento, porque hasta los ateos conocen la palabra de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios. No tiene que ver solamente con un yelmo de la salvación, sino que tiene que ver con un conjunto de piezas que al unirlas todas tiene un propósito. Pablo sigue diciendo,
Por eso tomen toda la armadura de Dios que Dios le ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, dice esta versión, manténganse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. ¿Cuál verdad? ¿Mi verdad? ¿Quién se comió el sándwich que había en el refri? No, mamá, no fui yo. No es esa verdad. Es la verdad de la palabra que dice que hace a las personas libres. ¿Cuál es el proceso que estás viviendo? ¿Qué está sucediendo en tu casa, en tu familia? ¿Enfermedad? ¿Depresión? ¿Necesidades económicas? ¿Alguien se levantó injustamente contra tu casa? A veces sentimos la necesidad de salir nosotros con nuestra propia justicia, con nuestra propia verdad y poner a la gente en su lugar. Es lo que sale de inmediato. Yo le voy a decir 2 o 3 verdades y tú vas a ver que se va a callar. Pero vayamos al desierto, veamos a Jesús frente a Satanás. Jesús tenía todas las palabras necesarias para decírsela a Satanás y que Satanás huyera. Pero Jesús comenzó cada debate con escrito está. Siempre usó la verdad. Porque el asunto no es decir la verdad mía, lo que yo entiendo que es la verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Que dice la Biblia que es como martillo que rompe la roca en dos. Que dice la Biblia que es como espada de doble filo. Esa verdad es la que yo tengo que usar. Que cuando Satanás venga a mí y me diga que yo soy un derrotado, yo pueda responderle que yo soy más que vencedor. Que cuando Satanás me diga que yo estoy enfermo, puede ser que me esté yendo en pedazos. Pero que yo pueda decirle, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo, Él me va a levantar. Cuando comenzó lo del COVID en China, ninguno de nosotros pensó que íbamos a estar en esta situación. Ninguno. Y esto es solamente el comienzo. Lo feo no ha comenzado aún. Lo difícil todavía falta, porque todavía tú puedes salir a comprar y a vender. Puedes meterte al Facebook y comprarte unos tenis o vender un refri que había en tu casa. Dice la Biblia que va a llegar un tiempo en que no podremos hacer eso. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás usando la armadura de Dios de manera que puedas resistir en el día malo y estar firme? Cuando nosotros hablamos de persecución, la gente dice, ahí viene esta gente con lo mismo. De este lado del mundo quizás puedas verlo así. Del otro lado del mundo no es así. En el sur de México, Chiapas, no es así. Hay gente que es enemigo de la palabra de Dios. Y que a medida que empiecen a aceptar leyes como el aborto sí, legalmente, o la homosexualidad sí, legalmente, y las iglesias empiezan a levantarse diciendo que no, van a venir las persecuciones. A medida que el pecado comience a levantarse y a ser defendido de manera legal,
será un tiempo para valientes. Para gente que ha tomado la armadura y la ha colocado donde es. Yo no sé si tú estás entendiendo. Pareciera que falta mucho para eso. Y gloria a Dios si falta mucho para eso. Yo siempre digo, antes de tener a Caleb y a Luisfe, para mí era muy fácil decir, si alguien me dice, tu vida o Cristo, no lo pienso dos veces y le digo Cristo. Pero después que llegaron esos dos cacones a la casa, esos dos cabezones, como que yo le doy mente y lo pienso dos veces. Y estoy hablando sincero. ¿Qué cosas hay en tu vida que pueden detenerte a tú entender que Cristo es primero? Que si Él entregó su vida por nosotros, ahora nos toca a nosotros con orgullo entregar nuestras vidas por Él. Pablo dice en Hebreos, hubo gente que fue aserrada a la mitad, gente que murió a filo de espada, gente que murió en un circo por medio de fieras. Pero ustedes todavía no han padecido como es necesario. Lo que están viviendo ustedes, lo que vivimos nosotros, no es nada. 4 meses fuera del templo no es nada comparado con tener que estar corriendo para guardar tu vida. Con tener que aguantarte con un pedacito de un versículo guardado, porque es lo único que puedes tener. Mes tras mes, día tras día, semana tras semana, año tras año, el mismo versículo hasta que te encuentras con alguien más que dice, oye, tengo un versículo aquí, me lo cambias por el que tú tienes. Vestido pues de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos estar firmes. Este no es el día malo. Eso es un tiempo difícil, sí, pero este no es el día malo. Dice más adelante, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y ahí entro yo porque el pastor tiene ¿cuánto? 2 meses, mes y medio diciendo, hermanos, usen las redes sociales. Hermanos, hagan un live. Hermanos, hagan una cadena de oración. Y como dice el pastor, hasta ahora no hemos visto uno. ¿Uno ya, pastor? Muy bien. Dice el pastor, una persona. ¿Y qué pasará? ¿O qué pasaría si sucede como en China? Que ya ni siquiera el Facebook se pueda usar para poder proclamar la verdad del Evangelio. Cuando los primeros cristianos estaban emocionados con el Espíritu Santo y lo que se podía hacer. Y dice la Biblia que todos tenían todas las cosas en común. Que nadie decía que esto es mío, ni es mío, sino que todos los compartían. Vinieron las persecuciones. Y fue la manera en que el Evangelio comenzó a extenderse. Hay un versículo que todos conocemos que dice, y será predicado este Evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay quienes dicen, el Evangelio ya se ha predicado en todas partes. Y yo entiendo que si Cristo no ha venido es porque falta alguien
¿qué estamos haciendo nosotros? Y yo no vengo a juzgar, no vengo a decirte que tú lo haces y yo no lo hago. Yo te vengo a decir qué estamos haciendo nosotros. Si el apresto del Evangelio de la paz es una de las partes de la armadura y no lo estamos haciendo, algo anda mal. De gracia recibiste, dad de gracia. Pablo decía, para mí el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Yo no sé quién eras tú antes del Evangelio. Recuerdo el testimonio del hermano de que Dios lo rescató de la borrachera. Pero ¿quién eras tú antes de conocer a Dios? Está bien que no robaras, que no mataras, que no mintieras, que no esto, que no aquello, pero vivías una vida amargada. Una vida en desgracia, una vida que no había felicidad. Cuando no te andaban buscando, te andaban persiguiendo. Y llegó el Evangelio y tu vida fue transformada. Decía el pastor hace un tiempo atrás, ¿cómo se mide la efectividad de la iglesia? Se mide cuando el entorno cambia. Bueno, ok, vamos a pensar en la iglesia Monte de Sión como estructura. No, pensemos en nosotros como cristianos. ¿Qué está pasando en nuestra colonia? ¿Qué está pasando en nuestro barrio? ¿Qué está sucediendo con la gente que hay en nuestro entorno? ¿Son todos salvos? ¿Todos conocen de Dios? ¿O el otro lado de la moneda? Hay una familia que es borracha, hay una familia que es ladrona, hay una familia que hay homosexualidad por todos los lados. ¿Cuál es la condición de tu colonia? Y una forma de entender esto es algo que pasaba en la calle donde yo vivía, en República Dominicana. Cuando nosotros llegamos, no había tanta gente, pero la gente empezó a llegar. Y probablemente no era una situación tan fea de ladrones, de esto, de prostitución, no, pero era una calle que comenzó con un cristiano aquí y un cristiano en el fondo. Y cuando yo vine para acá, prácticamente toda la calle hasta el fondo era de cristianos. El vecino de aquí era creyente, el de aquí era creyente, el otro era creyente, el otro era creyente. Mi hermana vivía a unas 4 casas, ella era la esposa del pastor. Al lado cristianos, al otro lado cristianos, enfrente cristianos, del otro lado cristianos. El evangelio es contagioso, pero solo cuando lo proclamamos. Cuando hablamos a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La fe viene cuando la gente escucha. Sigue diciendo el versículo 16 en esta versión. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen de ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. El yelmo de la salvación es súper importante para nosotros.
Porque Satanás siempre va a recordarnos quiénes somos nosotros en realidad. Lo que hacemos, lo que pensamos cuando nadie nos está viendo o nadie nos está escuchando. Pero Jesús dijo algo a través de Juan. Y él decía: hijitos míos, no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, ustedes tienen un abogado. A veces Satanás te va a recordar que no eres lo suficientemente bueno. Y es muy fácil que nosotros querramos justificarnos y decir: pero yo hago esto, o yo ayuno, yo oro, o yo leo, o hago esto de esta forma. Ahí es donde entra el yelmo de la salvación. Y me recuerda que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario bastó para la salvación de mi vida. Pablo dice: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y la vida que estoy viviendo no es la mía, sino la de Él. El principio de nuestra salvación no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Tiene que ver con la misericordia de Dios haciéndose realidad en nuestras vidas. A veces queremos pelear con las manos a manos limpias, sin nada, o simplemente queremos tener el escudo de la fe aguantando, soportando todo lo que viene. Pero ahí entra la palabra de Dios para que podamos usarla como espada. Y recordarle a Satanás quién es Él por medio de la palabra. Y cuál es su posición en esta lucha por medio de la palabra. Satanás no es un león, es como, ni siquiera es como, ruge como un león. Satanás fue derrotado desde el principio de la creación. Él no tiene parte ni suelta en tu vida. Pero si no leemos la palabra de Dios, si no recordamos, si el Espíritu Santo no tiene ese material para recordar nuestra posición en Cristo, el diablo nos va a comer con yuca. ¿Qué es la yuca? Como un camote. Por eso muchos no avanzan. Cuando tú lees la parábola del sembrador, te das cuenta que muchas de las situaciones de las personas que vienen a los pies de Cristo tienen que ver con eso exactamente. Con la palabra de Dios haciéndose efectiva en sus vidas. Yo termino aquí. Un segundito, por favor. Apocalipsis 12:11, hablando de los santos, hablando de nosotros, habla de un final en el que Satanás ha sido vencido. Y cuando comienza a hablar dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, la salvación que nosotros tenemos, y por la palabra del testimonio de ellos. Y porque no amaron su vida, llegando a sufrir hasta la muerte. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿O todavía te falta? ¿Tú sientes que tienes la capacidad de enfrentarte a cualquier situación de persecución, de
no lo que hemos vivido anteriormente, sino lo que se avecina como creyentes. Si es así, gloria a Dios. Si no es así, mi recomendación es que hagan lo que dice Pablo. Vístete de toda la armadura de Dios. Prepárate con la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Sé como el sembrador. Comienza desde ahora. El sembrador sabe que en el tiempo de invierno no se puede sembrar. Por eso él se prepara antes de que llegue el invierno y siembra, prepara la tierra antes de sembrar, luego siembra y el fruto lo guarda para poder disfrutar de él. El atleta hace el ejercicio necesario mañana, tarde y noche. Dice la Biblia que se abstiene de comer algunas cosas que nosotros comemos, con tal de estar preparado para el día de la competencia. El soldado no se queda sentado en una esquina a esperar que las cosas sucedan. Dicen que los soldados romanos, como iban a la guerra y traían botín, cuando no había guerra, para no estar ocioso, que es de donde viene la palabra negocio, agarraban lo que traían y se paraban en una esquinita como un mercadito y vendían las pertenencias. Mientras tanto, y venía otra guerra para tener más dinero. Dios no nos llamó a tener un mercadito. Dios no nos llamó a estar perdiendo el tiempo. Pablo dice que los tiempos son malos y son cortos. Como soldados de Cristo, pongámonos donde el capitán nos vea. Estemos preparados aunque sea difícil. Andar con una mascarilla el día entero, eso no es para mí. Pero yo sé que la necesito, que hay que hacerlo. Prepararse con la palabra de Dios no es fácil, pero es algo que nosotros sabemos que es necesario. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar, pidiéndole al Señor que Él nos fortalezca, pidiéndole al Señor que Él nos dé las fuerzas necesarias, que ponga en nuestro corazón el deseo de buscar en su palabra y entender. Cuando Pablo comienza a hablar de 2 de Timoteo 2, de lo que habíamos leído ahora mismo, de que el labrador, que el que corre y el soldado, él comienza diciéndole a Timoteo, yo te voy a decir esto para que tú se lo digas a otros, que sean fieles e idóneos. Y cuando termina le dice a Timoteo, pídele a Dios que te dé revelación de esto. Si usted no lo está entendiendo ahora mismo, si usted entiende que lo que yo estoy hablando como que no va al lugar, pídale a Dios entendimiento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ellas son vida y son medicina para nuestro cuerpo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a estar preparados para el día malo, a estar en pie, a estar firmes. Señor, que no seamos como las insensatas, que aún teniendo aceite en su lámpara, o mejor dicho, teniendo una lámpara, no guardaron suficiente aceite consigo. Sino, Señor, que nosotros seamos como las prudentes, que teníamos la lámpara, teníamos aceite en ella, pero también guardábamos una reserva. Pareciera estar lejos en algunos momentos la venida de Cristo.
Pareciera como que las cosas van a mejorar porque por ley ya permitieron abrir iglesias. Pero nosotros sabemos por tu palabra que los días van a ir de mal en peor. Así que te pedimos como iglesia, Señor, que nos prepares. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender los tiempos. Que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y que no solo porque alguien lo dice, porque alguien lo predica, sino porque nosotros tengamos la convicción de que tú vienes pronto. Señor, no solamente que preparemos nuestro lugar, sino también que podamos ir al mundo y predicar, Señor, tu palabra y hablar a los demás de ti. Bendice a esta congregación. Bendice a los pastores, Señor. Bendice a los hermanos que están en sus hogares viendo esta transmisión. Padre, trae revelación de tu palabra y que ellos puedan entender en este tiempo que debemos estar preparados hoy más que nunca. Que sea que tú vengas o nosotros vayamos a ti, Señor, estemos preparados. Que podamos decir como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla. Y que podamos escuchar de ti las palabras: venid a mí, bendito de mi Padre. Gracias, Señor, por esta congregación. Nos despedimos sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos guardas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y nuestra hermana.